Buen día. Iniciaremos con la explicación del proceso completo para la facturación a clientes en el sistema ERP AdControl. El proceso que seguiremos será el siguiente. Primero daremos de alta a un cliente. A continuación, generaremos facturas en versión 3.3 hacia nuestro cliente. Luego, recibiremos los depósitos que realice este cliente en nuestra empresa. A continuación, aplicaremos esos depósitos a sus diferentes facturas con saldo que tenga nuestro cliente. Cumpliendo con la autoridad, realizaremos el siguiente paso, que es generar un CFDI de pago, esto por requerimiento de la autoridad SAT. Y por último, consultaremos o analizaremos un estado de cuenta del cliente ya como proceso final de nuestro ciclo. Entonces comenzaremos el proceso con el alta de un cliente. Para dar de alta a un cliente nos ubicaremos en el menú Catálogos y desplegaremos la opción, el catálogo de mantenimiento de clientes. Se abre una ventana. En esta ventana primero lo que debemos hacer es buscar que no exista nuestro cliente en esta lista. Si existiera, entonces podremos proceder a revisar si está autorizado, que es el requisito que nos permite el sistema para poder facturar con él. En este caso daremos de alta un nuevo cliente. Para dar de alta un nuevo cliente podremos dar doble clic sobre cualquiera de los clientes ya existentes y se abrirá una ventana de detalle del mismo. Podremos analizar, consultar, suspender, autorizar un cliente en específico o simplemente revisar sus datos. Para dar de alta un nuevo cliente, daremos un clic en el botón inferior izquierdo Nuevo. Al dar un clic en el botón Nuevo, se limpian todos los datos y procederemos a dar de alta a nuestro cliente. El código se genera en automático. Los datos en negrita son los datos requeridos por el sistema, por lo tanto son obligatorios ingresarse, entre ellos el RFC. Ingresaremos el RFC de nuestro cliente, sin guiones, sin espacios, tal cual como es el RFC real de nuestro cliente. La moneda, podemos dar de alta a clientes en diferentes monedas, en este caso continuaremos con pesos y escribiremos la razón social de nuestro cliente. En este caso, daré de alta al gobierno del Estado de México. No nos pedirá ni nombres ni apellidos porque en este caso es una persona moral. Nombre comercial, producto y servicio son datos que no son obligatorios, pero son útiles para la consulta de la información. El nombre comercial es el nombre común de nuestro cliente y el producto o servicio es simplemente para saber qué producto o servicio normalmente le ofrecemos al mismo. En los datos para contacto, que es la siguiente pestaña, es importante ingresar los datos más urgentes de nuestro cliente, entre ellos pues su dirección fiscal. Procedemos a llenar, para nuestro ejemplo, un código postal, una ciudad, que es un dato requerido, país, también es un dato obligatorio, y los demás datos son opcionales, pero es importante llenarlos también para tener una consulta como una agenda de nuestro cliente. Datos para cobro es una pestaña muy importante que nos va a permitir predeterminar ciertos aspectos del sistema. Entre ellos, si manejamos alguna línea de crédito con el mismo, el banco con el que nuestro cliente normalmente trabaja, la cuenta clave con la que él está dado de alta en su banco, de 18 dígitos, la cuenta bancaria de ese banco justamente, de menores dígitos, el método de cobro más común que tiene este cliente, de acuerdo a nuestra autoridad SAT, pues puede ser un pago, normalmente se le puede pagar en pagos en parcialidades o pagos en una sola exhibición, dependiendo del caso, y la forma de cobro con la que normalmente ejercemos con nuestro cliente. En este caso elegiremos la forma de cobro 3, que es transferencia electrónica de saldos. Los demás datos son opcionales, a conveniencia de ustedes. La siguiente pestaña nos indica los datos de las cuentas contables. Esta ventana también es automática. El sistema genera en automático las cuentas contables. Simplemente nos pedirá algunos datos de referencia requeridos por la autoridad SAT. En este caso, la guía contable, para nuestro ejemplo, elegiré un proveedor que es nacional. El uso del CFDI. El uso del CFDI también es un catálogo del SAT. Nos obliga a que asignemos un uso que le va a dar a nuestras facturas electrónicas este cliente. Por default le vamos a indicar que son de construcciones o podrían elegir cualquiera de los que el SAT les haya liberado o nos haya dado liberados, autorizados. Y el régimen fiscal. El régimen fiscal, en este caso, ley general para personas morales.
Los demás datos en el sistema serán opcionales. El sistema asignará las cuentas contables correspondientes. Por último, la pestaña de datos adicionales podrán agregar algún comentario adicional de nuestro cliente. Para finalizar los datos, simplemente guardamos en el botón inferior derecho, confirmamos los datos guardados y estos datos serán guardados en el sistema en todas las empresas que formen parte de nuestro grupo. El cliente, como visualizan ustedes, ya aparece entonces en nuestra lista como Gobierno del Estado de México. Este cliente, para poder continuar con el proceso, necesita ser autorizado. Para autorizarlo, basta con darle doble clic nuevamente a nuestro cliente y procedemos, si tenemos el permiso, en la parte inferior a darle un clic en autorizar. Confirmamos el autorizado del cliente y finalmente cerramos nuestra ventana. El cliente, si lo visualizan, ya se encuentra autorizado. A continuación, realizaremos la generación de una factura hacia este cliente. Para realizar una factura electrónica en versión 3.3 a nuestro cliente, nos ubicamos en el menú Clientes y desde ahí ubicamos el segmento llamado Facturas de clientes. Al desplegarlo, se abrirá una ventana con 5 opciones en las cuales podremos elegir nuestra ventana de Factura para clientes 3.3. Esta es la ventana para capturar facturas a clientes en versión 3.3 e incluso podamos generar el CFDI ya vinculado con el SAT. Empezamos con la primera pestaña, que son los datos generales. El folio interno es un número consecutivo interno del sistema, sirve para el rastreo de las facturas, un número interno. La fecha de nuestra factura por default nos colocará el día de hoy. El lugar de expedición es un dato muy importante para la facturación electrónica. Elegiremos cuál es nuestro lugar de expedición, que su área de contabilidad haya vinculado en el sistema. Y por default el sistema nos asignará una serie que elegirá para la generación de estos CFDIs. El folio todavía no lo asigna hasta que no timbremos nuestra factura. A continuación nos pide un proyecto de referencia. Es obligatorio elegir un proyecto de referencia para nuestro manejo. En este caso elegiremos entonces el proyecto 2. Es un proyecto de construcción. A continuación, el siguiente dato que nos pide el sistema es la razón social, o sea, a qué cliente le vamos a emitir nuestra factura. Le damos un clic en los 3 puntos que se encuentran aquí al costado del campo razón social y se abrirá un catálogo de solamente los clientes que estén autorizados, no suspendidos en el sistema. Entre ellos podemos visualizar a nuestro cliente Gobierno del Estado de México. Lo seleccionamos y por default cargará algunos datos ya preestablecidos, como cuáles: el uso del CFDI, ya me asignó por default un uso del CFDI. En este caso, pues fue el que se colocó por default al momento de dar de alta al cliente. Pero esto no me impide al que yo en este momento genere un CFDI con otros datos, sin ningún problema. Podré elegirlo sin ningún problema. A continuación me pregunta el método de pago. En este caso puede ser pago en una exhibición, pago en parcialidades, dependiendo del caso que haya sido. Puedo cambiarlo, por ejemplo, en este caso a un pago en parcialidades. La forma de pago en el sistema, la forma de pago me la asignará de acuerdo al método de pago. Si el método de pago es pago en parcialidades o diferido, como lo autoriza el SAT, entonces por default el sistema asignará la forma de pago número 99, la cual, el número 99, representa a una forma de pago no definida en ese momento, es decir, otros. En este caso, elegiremos entonces nuestro pago en parcialidades y la forma de pago nos asignará en automático el modo no definido, 99. A continuación vienen algunos datos importantes como el banco origen, la cuenta origen y operación, que solamente se activarán cuando tengamos la factura, cuando en esta factura que vamos a emitir ya sepamos de qué banco nos han depositado el dinero. En este caso, al no saberlo, pues van por default sin datos. Los días de crédito es importante que ustedes lo agreguen para poder el sistema llevar una antigüedad de saldos con mis clientes. Por default, si asigno 10 días de crédito, me colocará un día 24 en este caso, o puedo asignarlo también a mano y el sistema modificará en automático los días de crédito. Las observaciones, este es el caso de esta factura, corresponde, por ejemplo, a una estimación de avance.
¿De acuerdo? Los demás datos que ven en la parte inferior no los requeriremos en este momento, pues con estos datos son suficientes para generar nuestra factura hasta el momento. A continuación, nos desplazamos a la pestaña Productos, la cual es muy importante para indicarle a la autoridad SAT qué productos o servicios estamos facturando con nuestro cliente. En la parte de arriba es informativo. Lo que nos pedirá el sistema en este caso es un producto o servicio. Ya deben existir en sus catálogos una serie de productos o servicios para ser facturados. Esto se llena en un catálogo del sistema que justamente se llama Productos y Servicios en el menú Catálogos. Ustedes, si visualizan, ya tengo liberados 3 productos o servicios con los cuales puedo emitir una factura. En este caso, elegiré una factura de avance de obra, un producto de avance de obra. Al seleccionarlo, ya vienen precargados sus datos, donde el sistema me preguntará cuál es la cantidad que voy a facturar en este momento de este insumo. Le voy a colocar en la cantidad 1 y el precio unitario de mi factura será de 100.000 pesos. Es el monto bruto de mi factura. A continuación, el sistema me preguntará los datos en negrita, entre ellos el tipo de ingreso, útil para la contabilización. El sistema contabilizará en automático esta factura, generará una póliza contable. Para ello necesita que le indiquemos un tipo de ingreso para esta factura. Elegiremos justamente nuestro tipo de ingreso avance de obra. Al bajar y subir de renglón en automático, el sistema ya calcula si este concepto lleva o no IVA, esto indicado desde el catálogo de productos y servicios. En este caso me indica que sí, que este producto está liberado para ser facturado siempre y cuando tenga IVA, por eso es automático. Y me asignó un IVA y calculó también un IVA de 16% de los 100.000 pesos, dándome un total del producto de 116. A su derecha podrán, y en la parte superior podrán observar un cuadro resumen de la factura, indicándonos que el total hasta el momento de la factura sería de 116.000 pesos con IVA. Otros datos opcionales que puedo elegir es el concepto factura. El concepto factura es un dato editable en el cual ustedes podrán explicarle al SAT el concepto específico de su factura. Este campo que estamos viendo a continuación, el concepto factura, ese es el campo que verdaderamente irá en el XML que el sistema generará a continuación. Entonces es importante, por favor, que indiquen los datos lo más correcto posible porque este es el campo que verá la autoridad SAT. Entonces le colocaré o le complementaré un texto. Le colocaré un texto que dice avance de obras de estimación. Podré seguir consultando la información con lo que está vinculado a este producto y servicio. Tiene un código SAT automático que ya el SAT lo autorizó y ustedes podrán agregar alguna clave de identificación de ser el caso. El sistema permite emitir tantos productos y servicios como ustedes quieran. No hay límite. Puedo elegir más productos y servicios que formen parte de mi factura. En este caso, mi factura será compuesta por estos datos. En la siguiente pestaña podré trabajar algún tipo de descuento que manejemos con nuestro cliente. Podremos manejar descuentos que se activarán en este caso de acuerdo al catálogo de descuentos y cargos y retenciones, descuentos y retenciones que tenga su factura. Está en el menú catálogos, ese catálogo, justamente. Ahí ustedes pueden dar de alta diferentes descuentos o retenciones que le pueden aplicar a sus facturas. Esas se visualizan en esta ventana y ustedes podrán indicar un porcentaje o un importe de descuento y una observación de ser el caso, que es algo muy importante, para indicarle al SAT si hay algún descuento o alguna retención que estén aplicando a sus facturas. Las siguientes pestañas son informativas y por último en la pestaña observaciones ustedes podrán agregar hasta 3 observaciones de más de 1000 caracteres cada uno para que complementen esa información de su factura. Esta información de las observaciones solamente será visualizado en el PDF que se genere al timbrar esta factura. En el cuerpo del XML no se visualizará estas observaciones. A continuación guardamos nuestra factura confirmando los datos de la misma. Si no hay ningún inconveniente, la factura será guardada correctamente. Se acaba de generar una factura, pero esta factura es una prefactura. Mientras no esté timbrada ante el SAT, esta factura lo único que realiza en el sistema es generar contabilidad. Ya generó una póliza contable, la cual ustedes la podrán consultar. Esta póliza ya está afectando la contabilidad, pero todavía nos falta el proceso de timbrarla.
¿Por qué es importante este proceso de una prefactura? Porque en este momento ustedes podrán incluso imprimir una copia de la factura de cómo sería cuando estuviera facturada, simplemente generando el PDF, y así podrán ustedes pues entregar esta factura para una autorización, y si es autorizada podrán regresar al sistema y finalmente emitirla ante el SAT, es decir, realizar el timbrado de esta factura. Para realizar el timbrado de esta factura tenemos dos opciones. Si mi ventana está cerrada, podré acceder a la consulta de facturas para ver qué facturas nos faltan timbrar. Para ello me ubico en el menú Clientes, en el segmento Facturas a Clientes, y en lugar de acceder directamente a la facturación para clientes 3.3, podrían entrar al botón de Mantenimiento de Facturas. Esta ventana de mantenimiento de facturas nos dará un listado de todas las facturas con o sin saldo, por rango de fechas o por proyecto que yo quiera filtrar. Presionando el botón Aplicar me muestra en automático todas mis facturas generadas hasta el momento, y podré visualizar que tengo una factura con folio interno 7, una factura por 100.000 pesos importe bruto 116 con saldo, que esta factura no se encuentra timbrada ni está cancelada, no tiene timbre, no tiene un folio fiscal UUID, por lo tanto esta factura pues puede procederse a ser timbrada. Para realizar su timbrado accedo a ella con doble clic en cualquier lugar del renglón, y si visualizan se abre la misma ventana que estuvimos trabajando hace un momento. Puedo todavía cambiarle datos, modificarla o cancelarla. En este caso, pues procederé de una vez a timbrarla. Para poder generar el CFDI de esta factura, tengo en la parte inferior un botón que se llama Generar CFDI. Al darle un clic, el sistema detonará un proceso interno de enlace con el SAT. Se necesita obligadamente pues que contemos con internet, porque en este momento, al momento de confirmar y timbrar esta factura, el sistema enviará una solicitud al SAT de timbrado de la misma. Esperamos un pequeño tiempo y en este caso el sistema respondió positivamente ante el SAT y me acaba de generar un CFDI, el cual ya lo vinculó y lo estipuló o lo guardó en una ruta definida por su administrador del sistema. En ese momento me muestra en dónde los está guardando los XML originales de esta factura. A continuación podré generar el PDF de esta factura. Para poder generar el PDF de esta factura, en la parte inferior hay un botón que justamente nos dice Generar PDFs. Al darle un clic, se apertura la ventana con diferentes formatos que vendrán precargados en su sistema AdControl. Ustedes podrán generar tantos formatos como ustedes quieran, basándose en los existentes o generando desde cero un formato específico. En este caso podré elegir, por ejemplo, nuestro formato 1, simplemente para una referencia. Al darle un clic, el sistema aperturará en automático un formato PDF con la factura que acabamos de generar. Esta es nuestra factura que acaba de generarnos el sistema en versión 3.3 con sus datos fiscales, los datos del cliente. Por eso es recomendable llenar los datos de dirección del cliente y los productos que estamos facturando. En este caso, avance de obra de una estimación. Lo aperturaré un poco más el zoom para que visualicen los datos. Esta factura ya se encuentra timbrada y con los datos estipulados ante la autoridad. En la parte inferior de la factura podré ver un cuadro resumen de los descuentos que tuviera nuestra factura, las cadenas digitales de los certificados, así como el código bidimensional que nos pide la autoridad. Esta factura pues está validada ante el SAT porque ellos mismos la entregan. A continuación, cualquier usuario que tenga acceso a la ventana podrá consultar esta información simplemente con un clic en el botón Archivos adjuntos, y el sistema ya nos visualizará qué generó o qué adjuntó a nuestra factura. Se adjuntó tanto el XML original como un PDF que el sistema acaban de ustedes generar, un formato. Podemos generar tantos formatos como ustedes quieran. En cualquier momento podemos cambiar el formato de PDF. Los datos originales del XML no serán vulnerables. Simplemente se cambiarán los datos de impresión. A continuación, continuaremos con el siguiente proceso del sistema, el cual consiste en capturar los depósitos del mismo.
Para capturar este depósito del cliente, nos ubicamos en el menú Tesorería y accedemos al segmento de los depósitos. En este caso, capturaremos un depósito en la ventana tradicional, Depósitos. Se apertura nuestra ventana y esta ventana nos permite tanto capturar nuevos depósitos como poder consultar ya existentes. Incluso se pueden pegar depósitos desde un layout de Excel. Empezamos capturando nuestro depósito, ubicándonos en el renglón en blanco del grid que está en la parte inferior. Recuerden que los campos de color negrita son los datos obligatorios y los campos que no tienen edición o que están en formato normal, pues son opcionales o son informativos del sistema. Procedemos capturando en primer lugar la fecha del depósito. En automático, con un clic, el sistema asignará la fecha del día de hoy, pero ustedes podrán ser flexibles en cuanto al cambio del depósito, de la fecha del depósito. Elegimos la fecha que nos propone el sistema. Proyecto es algo muy importante para el mismo para que pueda ir separando la información en los estados de cuenta por proyecto y podremos trabajar con nuestro proyecto 2, que es este caso. Proyecto 2. A continuación, el sistema nos pregunta qué tipo de depósito es. Es importante esta opción para poder hacer la contabilización del depósito. El sistema generará una póliza contable en cuanto yo genere o guarde este depósito. Entonces me preguntará qué tipo de depósito también está vinculado a nuestro procedimiento, cheque, transferencia o un efectivo. En este caso será una transferencia. La cuenta bancaria a la cual ingresó el dinero, o sea, son cuentas nuestras, cuentas de la empresa, y el sistema nos mostrará, pues en este caso, estas dos cuentas. Elegiré Banamex para nuestro ejemplo. Y a continuación nos preguntará cuál es el importe del depósito. Vamos a ingresarle un depósito de 116,000 pesos. Nos desplazamos un poco a la derecha y nos preguntará datos ya opcionales como el concepto. Por ejemplo, podemos agregar algún comentario del depósito, ¿no? ¿Ok? Si tuviéramos los datos del banco origen, la cuenta origen y el título de la cuenta, también podría ser ingresados sin ningún inconveniente. Estos datos son importantes ya que la autoridad nos lo requiere. A continuación, ninguno de los datos de la derecha son obligatorios, ya son informativos, y para guardar este depósito lo único que tenemos que hacer es bajar o subir de renglón. Al bajar o subir de renglón, en automático el sistema detectará los cambios y me preguntará si quiero guardar los datos de este depósito. Al decirle que sí, validará que todo esté correcto y me hará generado en automático un depósito ya ingresado al sistema. Este depósito está pendiente de ser identificado, ya genera una contabilidad. Podré revisar con clic derecho la contabilidad de este depósito, viendo su póliza del depósito, y este depósito a continuación pues ya podrá ser aplicado a una factura de clientes. Si esta ventana en cualquier momento se cierra, yo puedo volver a acceder a ella nuevamente desde el mismo menú clientes, menú tesorería, y accediendo a la ventana de los depósitos. Se apertura la ventana y de acuerdo a los filtros, en la parte superior me muestra los depósitos del 1 de febrero a la fecha o al fin del mes y qué depósitos están pendientes por identificar. Y me detectó que justamente está nuestro depósito de ejemplo de 116,000 pesos pendientes de ser aplicados a algún cliente. Para aplicarlo a algún cliente tenemos que realizar lo siguiente. Daremos un clic derecho en cualquier lugar del renglón del cliente y procederemos a utilizar la primera opción que se llama aplicar a facturas o cancelar aplicaciones. Le doy un clic y de inmediato me dirá el sistema a qué factura queremos aplicar este depósito. Por default me muestra la fecha del día de hoy. Si fueran fechas posteriores no hay ningún inconveniente, ustedes podrán capturar la fecha real de su aplicación de sus depósitos una vez que fueron identificados. El sistema nos preguntará entonces a qué cliente corresponde el depósito y buscaremos en este caso nuestro cliente de ejemplo, Gobierno del Estado de México. Lo selecciono y en automático el sistema me mostrará una pestaña donde nos indica qué facturas están pendientes de ser saldadas con nuestro cliente. Y me muestra que tenemos una factura ya ante el SAT, ya vinculada ante el SAT, con fecha de factura de febrero, el IVA de la misma, el total de la factura, y esta factura puede haber tenido pagos parciales. En este caso, esta factura no tuvo ningún pago parcial, por lo tanto, su saldo es exactamente igual que el total del documento. Por lo tanto, puedo aplicarle
del depósito de 116.000 pesos hasta 116.000 pesos. Entonces yo puedo generar una factura, este es el campo editable, yo puedo generar un depósito. En el caso que el depósito hubiera sido menor, pues el sistema me propondrá el importe del depósito que haya realizado. Si el depósito fue mayor a una factura, no hay ningún problema. El sistema me permitirá aplicar el importe del depósito hasta saldar las facturas, y lo que realizará es que me permitirá aplicar el excedente del depósito a cualquiera de estas cuentas o las que ustedes, su área de contabilidad, les haya liberado, en el caso de ser necesario. Esto me permitirá entonces que yo pueda recibir depósitos por encima de los montos de las facturas, y el sistema permitirá saldar las facturas y el monto excedente se irá a una cuenta contable en específico. En este caso, el importe de nuestro depósito es de 116.000 pesos y la factura tiene un saldo del mismo monto, por lo tanto yo podré aplicar el 100% del depósito a esta factura. Si no hay mayor cambio, simplemente guardo mi movimiento confirmando los datos en el sistema. Si no hay ningún problema, el sistema me permitirá aplicar este depósito al mismo, y al salir de la ventana desaparecerá de la vista. ¿Por qué? Porque nuestro filtro sigue identificando o sigue mostrándome qué depósitos están pendientes por identificar. Pero en este caso este depósito ya se encuentra aplicado a una factura. Por lo tanto podré aplicar el nuevo filtro y ahí aparecerá mi factura, perdón, mi depósito vinculado a esta factura. Ya se encontrará aplicado a alguna factura. Para consultar a qué factura está aplicado, basta que ustedes le den clic derecho sobre esta factura, sobre este depósito, perdón, y podrán ver qué factura está vinculado con este depósito. Y aquí está nuestra factura a la cual fue aplicado y el importe aplicado, pudiendo corregirlo cancelando este movimiento. En este caso es correcta la aplicación de mi depósito a este cliente, específicamente a la factura que acabamos de comentar. A continuación realizaremos el siguiente paso en el proceso, el cual es generar un CFDI de pago, ya que la autoridad nos exige que este depósito que acabamos de realizar, este pago que acabamos de realizar, debe también tener un CFDI en el cual vincule ante el SAT que este pago está saldando o está aplicándose a un XML de cliente, el cual ya se generó hace un momento al realizar la factura con el mismo. Para realizar este CFDI de pago, entonces nos ubicaremos en el menú Clientes y accederemos en el segmento de inmobiliario a la generación de un CFDI de pago o de anticipos. Le damos un clic y se abre una ventana muy similar a la que hemos trabajado hace un momento. Esta ventana me permite justamente generar CFDIs de pago. Si visualizan, de acuerdo al filtro de la parte superior, me está mostrando qué CFDIs están pendientes de ser generados para pago. Y por default me muestra, pues justamente nuestro depósito que ya está aplicado, este depósito que ya fue identificado a un cliente de 116.000 pesos de este banco y que ya fue aplicado en un proyecto y a un cliente en específico. Lo único que tenemos que hacer es simplemente generarle el CFDI de pago de este documento. Para generar el CFDI de pago, si visualizamos aquí a la derecha, vemos que el depósito ya se encuentra aplicado, pero no tiene ningún CFDI de pago vinculado. Entonces, lo que haremos es, lo seleccionamos, nuestro registro, y antes de proceder a generar el CFDI, en la parte superior, el sistema nos exigirá algunos datos importantes. Si lo ven, están en formato negrita. Entonces elegiremos el lugar de expedición de este XML que va a generar el sistema. Nuevamente elegimos de los liberados por su área de contabilidad y el sistema llenará los demás datos de acuerdo a este lugar de expedición, asignándonos nuestro código postal y la serie pues que utilizará para la generación de este XML. Selecciono mi depósito al cual le vamos a generar un CFDI de pago y en la parte de abajo presionamos el botón generar CFDI. Nuevamente, otro requisito importante que necesitamos aquí es el uso del internet, porque el sistema se enlazará ante el portal del SAT para poder realizar el timbrado de este certificado a través de nuestro proveedor PAC. Le decimos que sí, el sistema está enlazándose y me mostrará un listado de resultados. El listado de resultados pues dependerá del éxito o fracaso de la operación. El listado de resultados se encuentra en la última columna de esta ventana.
Ahí nos indica si el CFDI fue generado, fue rechazado, tuvo algún problema, le faltó algún dato. El sistema nos mostrará esa información ahí a continuación. Entonces se acaba de generar un XML en el sistema de nuestro depósito. Este XML pues podrán consultarlo ustedes en esta columna que nos indica CFDI de pago. Si ven, ya viene con una casilla activa, y esta ventana pues podemos consultarlo en un momento más. Para poder generar el PDF de este XML, por si no lo requieren, tenemos que realizar la siguiente acción. Como ya el CFDI de pago se acaba de generar, debemos ubicarnos nosotros en el filtro, en la parte superior, en el filtro que le corresponde, que en este caso sería un CFDI de pago generado. Al darle un clic, el sistema nos mostrará todos los depósitos con este rango de fechas que se hayan ya generado un CFDI de pago. Y si visualizan, hay varios ejemplos en el cual, pues de otras fechas, en el cual ya se generaron sus CFDIs, pero también aparece nuestro depósito de 116,000 pesos del gobierno del Estado de México, que aún ya tiene, aunque ya tenga generado CFDI de pago, pues todavía no se le ha generado un PDF de pago. Entonces, lo que realizaremos a continuación es ya generarle su PDF de informativo. Seleccionamos nuestro CFDI o XML que habíamos generado hace un paso antes, y procedemos a generar el PDF. En la parte inferior existe un botón, generar PDF, en la parte inferior derecha, y confirmamos la generación del PDF. A continuación, el sistema pues nos indicará cuál formato de RPX o qué formato de los liberados pues podemos utilizar para este caso. En este caso pues utilizaré un CFDI 3.3 de pago. Es un formato que puede también ser editado por ustedes. Pueden generar muchas copias del mismo bajo ya sus criterios que ustedes necesiten. El sistema entonces me indicará si no hay ningún problema con la generación del PDF, y en un segundo más pues aperturará o intentará abrir el PDF. De no ser el caso que lo aperture, ustedes podrán acceder al mismo, pues como en este caso, ¿no? Se apertura nuestro PDF de lo que generó el sistema. En la parte superior nos mostrará los datos fiscales de este CFDI real, los datos del cliente, los datos generales del CFDI, que fue un CFDI de pago con folio 4, y pues que tiene un folio fiscal, como lo visualizan en la parte de arriba. En la parte central de su XML, voy a aumentar un poco de zoom, podrán visualizar que este CFDI es de pago, el importe del pago que se realizó con sus fechas, y también nos indicará a qué documento se relacionó finalmente, es decir, con qué factura fue vinculado. Y me mostrará el UID de la factura, sus datos de la factura, su saldo, qué parcialidad fue en este caso la que el sistema detectó que correspondía a esta factura, y ya el saldo que tiene en este momento, que en este caso es 0, porque pues coincidió el importe del depósito con nuestra factura. Los datos clave que nos pide el SAT para identificar el concepto de la factura, y en este caso pues es un XML sin importes, ya que es un XML de pago. En la parte inferior sus certificados, sellos y demás, junto con su código bidimensional. Al cerrar la ventana, pues ya se encuentra generado entonces el PDF, el cual podrá ser consultado en cualquier momento por los usuarios que tengan permiso para acceso de esta ventana. Ya no será necesario generar nuevamente PDF, porque ya el sistema hará asignado en automático el PDF que generaron o que seleccionaron, y ya lo habrá guardado y estará listo para ser consultado con un clic en esta celda de la columna PDF pago. En esta manera se termina este proceso de la generación del CFDI, y ya podremos pues haber cerrado el ciclo completo. Lo que nos quedaría pendiente entonces de ver en este siguiente tema o siguiente punto será el revisar el estado de cuenta con nuestro cliente. Para consultarlo podremos acceder a las siguientes opciones. El estado de cuenta del cliente podrán consultarlo en cualquier momento en tiempo real, y podrá ser consultado desde el menú clientes en el segmento de los análisis. Entre los mismos, encontrarán ustedes un acceso llamado estado de cuenta. Al darle un clic, se aperturará una ventana el cual me permitirá consultar el estado de cuenta de cualquier cliente con el que estemos trabajando. Simplemente en la parte superior nos preguntará con qué cliente queremos visualizar la información. Seleccionaremos nuestro cliente del gobierno del Estado de México.
Al seleccionarlo, se aperturará en automático la siguiente información. Me indicará que de acuerdo al rango de fechas, en este caso todas las fechas desde el inicio de los tiempos hasta el momento, nuestro cliente tiene los siguientes movimientos generados. Tiene una factura del proyecto 2 y esta factura nos indica aquí su UUID con el que se generó en el sistema, esta factura, y justamente la fecha en la que se generó la misma, ¿no? La factura fue un total de 116.000 pesos y fue una factura de estimación de obra. A continuación, también nuestro cliente tuvo pagos y en este caso tuvo un pago vinculado al mismo proyecto y este pago pues está vinculado con la factura interna del XML que ustedes visualizan acá, que es la misma factura, o sea, está vinculado con la factura. El folio de pago es el número 4, la fecha del pago fue el día 14 y el importe en realidad del pago fue de 116.000 pesos con unas observaciones de un depósito identificado de un cliente, en este caso de nuestro Estado de México. Y así nos mostrará el sistema, de acuerdo al rango de fechas, las diferentes facturas y depósitos que haya tenido aplicados a facturas este cliente, finalmente mostrándonos un saldo en la parte inferior de la ventana. Como ustedes visualizan, pues tenemos en total de facturas este importe, en total de pagos este segundo importe y finalmente pues un saldo que manejamos con el cliente de este ejemplo de 0 pesos. Esta es una de las consultas útiles en el sistema para manejar el análisis o para analizar a un cliente y su estado de cuenta, entre otras consultas que también por supuesto les serán de utilidad ya revisándolos ustedes a continuación o de acuerdo a sus procedimientos. Información importante como los análisis detallados de facturas, flujo de clientes, que no es más que un estado una antigüedad de saldo de los clientes para saber qué facturas están vencidas y cuándo deberían ser cobradas, así como otro tipo de análisis más detallados. Siendo este ya el ciclo completo que habíamos identificado al comienzo de este video y el cual servirá pues justamente para cerrar el proceso completo para la facturación a clientes en el sistema ERP Ad Control.